esa pastora no me aceptó que yo me separara de él. Entonces yo me vi como un poco acorralada porque yo quería servirle a Dios. Pero ¿qué era lo que usted estaba viviendo específicamente cuando estaba con él? Cuando usted se refiere a que vivía una vida infeliz, ¿qué pasaba ahí? Infeliz porque yo no me junté con él porque lo amaba, yo me junté con él por la necesidad, porque yo vengo del mundo, vengo de una vida de prostitución, vengo de una vida de cantina, de alcohol y de todas esas cosas, y al verme que me convierto, no tengo a nadie allí en Boca Chica. Mi papá era un hombre ya anciano, no me podía mantener, entonces yo me vi acorralada, y este hombre llegó a mi vida y comenzó a ayudarme, y me daba dinero para que le cocinara, y yo veía el cielo abierto porque ahí yo veía la oportunidad de yo poder comer. Entonces esto fue creando en él y en mí una relación más allá de lo que es ya una amistad. Entonces él se me declaró y yo lo acepté ya, no como que yo lo amaba, sino como por agradecimiento. Entiendo. De que él me había socorrido y que me había ayudado. Él me pagaba la casita donde yo vivía y todo eso. Y entonces por eso digo que el no tener un buen líder como pastor, eso también influyó en que yo me metiera a vivir con este hombre. Conectamos con ustedes a través de Yakeisi y un poquito más. Hola, aquí estamos en Yakeisi y un poquito más. Como siempre, aquí les ofrecemos contenido de calidad para que usted disfrute, para que usted sea edificado. Gracias por siempre estar por ahí, dejando su me gusta, sus comentarios, compartiendo. Gracias. Señores, lo prometido es deuda, como decimos regularmente, y por aquí tenemos a una mujer extraordinaria que ustedes estuvieron escuchando y viendo en estos días, parte de su vida que es sumamente impresionante, pero no se quedó ahí. Nosotros tuvimos que volver a encontrarnos para grabarles parte o la otra parte de su vida. Tenemos con nosotros, no les voy a hacer un resumen porque debemos de aprovechar el tiempo. Usted se va a la primera parte y la disfruta y luego viene para acá. Tenemos con nosotros a la pastora Arisleida Santana. Hola, pastora. Hola, gracias por venir una vez más por aquí. Sí, no hay problema. Tú sabes que siempre estamos a la orden. Muy buenas tardes. Amén. Buenas tardes a los que están o van a ver esta entrevista. Para mí es más que un honor, Yakeisi, estar aquí nuevamente. ¿Le han comentado acerca de la otra entrevista? Pues claro, mi papá la escuchó anoche en la emisora y dijo, ese programa estaba bueno. Ay, qué bueno. Sí, así es. Y amigos me la mandaron, de hecho, contactos que yo tengo en mi WhatsApp, me la mandaron a mí. Como para hacer notar que ellos la escucharon. Ay, qué bueno. Sí, así es. Y como lo prometido es deuda, voy a seguir narrando lo que fue una vida entregada en la calle, en el bajo mundo. Como te expliqué la semana pasada, yo ya después de 7 años de cristiana, ¿verdad? Ya estaba casada con mi difunto esposo. Tengo 8 años de viuda. Wow. 8 años y pico de viuda. Y cuando te dije que tuve un matrimonio infeliz, porque a veces cuando uno llega al evangelio y no tiene un buen líder que le sabe explicar, que le sabe instruir, pues cuando venimos de esa calle, venimos con el mundo de afuera y lo traemos a la iglesia, y debemos tener un buen líder, como ya dije, para que nosotros entonces podamos conocer lo que es verdaderamente una vida de cristiano. Entonces yo no tuve como mucha instrucción de un buen líder, a pesar de que tenía un pastor, pero no sé qué pasó ahí, en qué falló.
pero yo no tuve una instrucción, no me enseñaron lo que era el matrimonio y La consejería. no me enseñaron la consejería, no me instruyeron, no me dieron charlas matrimoniales, ni nada por el estilo, ni prematrimoniales. Entonces, yo me metí con un hombre así, a vivir con él, aún siendo miembro activa, una miembro ya bautizada que trabajaba en la iglesia, era ayudante de líder y todo eso. Y me metí a vivir con este hombre porque, como te dije, vengo del bajo mundo y allí yo no sabía cómo era la vida del creyente, yo no sabía nada. Me meto a vivir con este hombre y la iglesia, en vez de instruirme y aconsejarme, lo que hace es que me casa con este hombre. Entonces, como te dije, ya duré 21 años de matrimonio, pero el matrimonio era inestable. ¿Cuántos años usted tenía cuando se unió con él? Bueno, yo tenía como 32 años. Ya tengo 58. ¡Wow! Sí, así es. Entonces, viviendo en esa vida con él, ya hoy estoy bien, ya mañana estoy mal, aún dentro del evangelio. Esto me hizo como desestabilizarme un poco en lo que es la vida espiritual, aún después de 7 años ya. Entonces, yo quería separarme de él para quedarme sirviéndole al Señor. Pero ¿qué pasa? Que la pastora entonces que tenía en ese entonces, que después yo me mudé y ya tenía otra pastora que ya no era un pastor, esa pastora no me aceptó que yo me separara de él. Entonces yo me vi como un poco acorralada porque yo quería servirle a Dios. Pero ¿qué era lo que usted estaba viviendo específicamente cuando estaba con él? Cuando usted se refiere a que vivía una vida infeliz, ¿qué pasaba ahí? Infeliz porque yo no me junté con él porque lo amaba, yo me junté con él por la necesidad, porque yo vengo del mundo, vengo de una vida de prostitución, vengo de una vida de cantina, de alcohol y de todas esas cosas, y al verme que me convierto, no tengo a nadie allí en Boca Chica. Mi papá era un hombre ya anciano, no me podía mantener, entonces yo me vi acorralada. Y este hombre llegó a mi vida y comenzó a ayudarme, y me daba dinero para que le cocinara, y yo veía el cielo abierto porque ahí yo veía la oportunidad de yo poder comer. Entonces esto fue creando en él y en mí una relación más allá de lo que es ya una amistad. Entonces él se me declaró y yo lo acepté ya, no como que yo lo amaba, sino como por agradecimiento. Entiendo. De que él me había socorrido y que me había ayudado. Él me pagaba la casita donde yo vivía y todo eso. Y entonces por eso digo que el no tener un buen líder como pastor, eso también influyó en que yo me metiera a vivir con este hombre, ¿entiendes? Entonces esos días primeros fueron bien, pero después de un año, ya que sí fue un calvario, fueron lágrimas, y porque yo quería ser cristiana, y este hombre era un hombre iracundo, muy iracundo, era un hombre que me menospreciaba, a pesar de que él no era esta gran cosa como decimos, porque no era un hombre que tenía una profesión ni nada por el estilo, vivía de sus 2 brazos. Pero era un hombre bruto, muy bruto, y yo siempre he sido muy cariñosa y yo me entrego como ella. Personalidades totalmente distintas. Exactamente. Entonces yo me iba a la iglesia y mientras estaba en la iglesia yo estaba bien, pero cuando llegaba a la casa a él le molestaba todo lo que yo hacía y así sucesivamente, y vivía una vida como de contienda más que de amor. Cuando él se airaba, ¿cuál era su reacción? Regularmente, ¿cómo él accionaba? Bueno, ya Casey, déjame decirte, él llegó a estrellarme televisores en mis pies. Wow. Una vez me dio un empujón que yo caí así ateterada de la pared, y
me pasaron muchos pensamientos por la mente. El enemigo en fracciones de segundo me ministró: éntrale a machetazo, Wow. éntrale a martillazo, que había un martillo ahí mismo. ¿Y en un ningún machete. momento usted se defendía? No. Solamente se quedaba tranquila, hacía silencio, soportaba. Me defendía, pero con la rodilla. Ok. Yo le oraba a Dios y oraba y hablaba con mi pastora. Por eso llegué al punto de querer separarme para quedarme sola sirviendo al Señor, porque yo quería servir al Señor. Entonces, al no encontrar el apoyo en la iglesia de la pastora actual que tenía, entonces decidí separarme de él e irme al mundo. Me fui al mundo, porque entonces, como él se sentía apoyado por la pastora, aunque él no era cristiano, era descarriado. ¿La pastora sabía realmente lo que estaba pasando en su hogar cuando Sí. solamente ustedes dos estaban ahí? Sí, Y aún así, ella quería que usted se quedara con ese hombre. así es. Usted sabe que eso está pasando mucho en algunas congregaciones. Eso es así. Sin necesidad de ahuyentar a los inconversos a que vayan a las congregaciones. Estamos siendo honestos, honestas aquí. O sea, no estoy para nada de acuerdo con que dos personas que se maltraten física y verbalmente estén ahí solamente por el qué dirán, por el que, ay, que el matrimonio hay que protegerlo, que hay que soportar. Ajá, hay un momento donde no se puede soportar porque el amor cuida, el amor protege, y si yo te amo, yo no te voy a hacer daño. Así es. Y no estamos en contra, o sea, no estamos apoyando, mejor dicho, el divorcio. Pero hay situaciones, Arisleida, que hay que dejar eso porque no podemos estar en una zozobra de vida. Así es. La Biblia dice que si tú te separas, te quedes sin casar. Pero hoy día las personas no sé qué es lo que está pasando, pero hoy día hay mucho matrimonio, cada quien por su lado, y es por esto, porque o no tienen una buena instrucción sobre lo que es el matrimonio, o no tienen quizás el deseo simplemente de soportar, porque también eso era lo que pasaba con mi pastora. Ella es una mujer de Dios, no puedo decir lo contrario, Ay, no se comportó así. pero quizás por falta de conocimiento. Seguramente ella padeció por lo mismo, o siendo pastora pasaba por lo mismo. Sí, pasaba por lo mismo. Así, ¿no? Y ella soportaba, ella me decía: manita, tú tienes que tragar amargo, traga como ajenjo. Y aún ella sabía que usted era maltratada físicamente. No, porque él no me llegó a dar golpe en sí, solo ese empujón, solamente. Eso, Pero verbalmente sí era muy sí, maltratada. pero estrellarle cosas y empujarla, ya había Eso es violencia. Claro. Claro que sí. Entonces, ya Casey, cuando yo dejo a mi esposo, me voy al mundo. Y allí entonces profundicé más profundo en lo que es la vida de adicción, lo que es una vida entregada a la calle totalmente. ¿Y él aceptó el hecho de que usted se vaya y lo deje? Claro, porque no le quedaba de otra. No, porque pasa en muchas ocasiones, Arisleida, que los hombres no soportan y insisten. Él insistía, pero yo inmediatamente me uní a otra pareja precisamente para que él se afuereara. Okay. Y después, perdón que estoy sudando mucho. Está bien. Después que él, ya yo lo vi que se afuereó un poco, pues entonces ya yo me solté y volví a mi vida antigua en las calles. Una vida de, ya tú sabes, de estupefaciente, de prostitución. Nuevamente me integré, y ahora me integré, y como dice la palabra, que cuando la persona se descarrian, vienen 7 demonios más. Peor aún. Peores. Y dice que habitando en aquel cuerpo, aquella persona, el postrer estado, viene a ser peor que el primero. Eso me pasó. Cuando yo me separo de él, que me entrego de una vez a la prostitución y a la calle, déjame decirte que toqué fondo en lo que es la sustancia prohibida. Toqué fondo, me fui ya a lo más bajo. Y cuando estaba en ese mundo,
yo recuerdo que a mí me visitaban los cristianos, sí, me visitaban y me hacían cultos y me predicaban y me hacían célula. Y yo, bueno, siempre amando al Señor, y queriendo, pero tenía un problema que yo sabía que era una mujer casada y estaba haciendo algo malo y que yo no quería volver con este hombre a recibir maltratos. Entonces, inmediatamente el Señor permitió que a mi vida viniera una crisis nerviosa. Esa crisis nerviosa comenzó, yo te dije que escuchaba algo que se tiraba sobre el zinc, eso no paró ahí, eso siguió. Entonces yo comencé a sentir un miedo, lo que es un miedo, pero un miedo tremendo. Y de día no podía estar sola dentro de la casa. Yo escuchaba voces, yo decía que eran voces que me hablaban. Pensaba yo que eran voces buenas, pero no eran voces buenas, eran voces malas, voces extrañas, voces de espíritu inmundo. El enemigo lo que quería era volverme loca ya. Wow. Ya quería ya que yo definitivamente perdiera la razón, porque comenzó diciéndome que me iban a matar. Yo escuchaba que me sobaban metralladora. Yo podía escuchar sirenas de policía. Yo sentía una persecución. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Y yo sentía esa persecución. Yo escuchaba las voces que me decían: no coma, no beba porque te van a envenenar. Y me decía, tenía una mente negativa, totalmente. Negativa, y escuchaba las voces. Y desde que llegaban las 6 de la tarde, yo sentía que en el zinc o en la casa donde yo estaba, hacían esto, como cuando tú tiendes un mantel en una mesa o cuando tú tiendes una cama, que arropan la casa. Yo sentía esto y se me metía un calofrío en el cuerpo y un miedo que yo me metía hasta debajo de la cama. Wow. Solita ahí. Sola. Y después, entonces recurrí a irme donde mi papá, porque como yo vivía sola en una casita, me fui a donde mi papá vivía, en la casa de mi hermano allá en Boca Chica. Entonces, cuando yo estoy con ellos, a mí se me incrementa ese miedo, se me incrementa. Yo no podía dormir, yo no dormía nada, absolutamente nada. Yo sentía que decían llegué, y cuando yo sentía que decían llegué, esa voz me decía llegué, así mismo se me erizaba toda la piel y yo sentía como que yo estaba ahí, pero como que estaba flotando, y yo sentía ese miedo y yo no dormía nada. En ese entonces yo tenía mi Biblia, y mi Biblia yo la ponía en la cabecera abierta y me la ponía en la cabeza abierta. Mi papá dormía de este lado y mi hermano de este lado, para yo poder dormir unos minutos. Ay, sintiéndose protegida. Exacto, unos minutos. Y a los pocos minutos yo sentía voces y volvía y me espantaba, y yo no comía porque esa voz me decía: no coma, no beba, que te van a envenenar. Entonces ya yo estaba, como ya había dejado de utilizar los estupefacientes, estaba en un proceso como de desintoxicación. Entonces esto me provocaba echarme mucha agua encima. Yo sentía un caliente en mi cuerpo, yo sentía como que yo me quemaba, y yo pedía agua para tomar, pero ellos me daban el agua y yo, en vez de tomármela, me la echaba toda encima. Wow. Entonces esta situación mi papá y mi hermano solo no la pudieron soportar y me trajeron acá a Baní, en el Limonal. Me trajeron donde mi mamá. Mi mamá siempre fue creyente de la brujería, de la hechicería y de todas esas cosas. Y yo recuerdo que cuando me trajeron, yo me mandaba a correr
Cuando yo me veía libre, yo me mandaba a correr, pero yo corría y ellos no sabían a dónde yo iba, pero yo quería correr a la iglesia. Wow. Yo recuerdo que esto me provoca, gloria a Dios, sí, me conmueve, me conmuevo, porque recordar estas cosas, Jacqueline, me hace darle la gloria y la gracia al Señor. Amén. Porque yo veo la mano de Dios obrando en mi vida. Y yo recuerdo que mi hermano, que era militar, cuando yo me mandaba a correr, se me mandaba a correr detrás y él me agarraba. Y cuando él me agarraba, me llevaba a mi casa. Pero ahí llegan al punto de que tienen que amarrarme. Me tienen que amarrar porque ellos no querían que yo me causara ningún daño, no querían que yo me le fuera, porque yo estaba prácticamente muy descontrolada. No podía dominar su cuerpo. No podía dominar mi cuerpo, ni siquiera lo que hablaba. Déjame decirte que yo cerraba mis ojos, yo paraba con mis ojos casi cerrados, y con mis ojos cerrados yo podía comunicarme con la mente, con los demonios en la mente de las personas. Los demonios en la mente de otra persona me hablaban. Por ejemplo, ¿qué le decían? Por ejemplo, me decían, mira, tú ves ese que está ahí sentado, ese tiene sustancia prohibida en los bolsillos. Y yo no conocía a esa persona, porque todo lo que yo hacía y hablaba, yo no tenía control para dominarme, pero sí estaba consciente de todo lo que estaba haciendo. Okay. Incluso hablaba incoherencia. Y yo después me daba cuenta de que lo que yo dije era algo sin sentido. Pero yo sabía lo que estaba hablando, pero no podía dominarme, no podía controlar ese impulso de hablar eso. Incluso los espíritus inmundos me decían, cuando mi papá me trajo, esa noche recuerdo que no durmieron mis hermanos, 2 hermanos menores que yo, pero varones, y mi mamá. Esa noche ellos no pudieron dormir, porque yo absolutamente no podía dormir. Y yo sentía como una desesperación, un caliente que me quemaba, y sentía también como que yo quería salir corriendo. Entonces, ellos al no dormir, mi mamá se puso a limpiar, a despolvar, recuerdo, y yo podía ver en mi mamá los demonios que la utilizaban. Mi mamá fue muy utilizada por los demonios. Ella hacía la fiesta de palos que hacen los 21 de enero ahí en el Limonal. Ella era la cabeza de eso. Ella y mi tío eran mis abuelos anteriormente, pero después quedaron ellos. Entonces yo recuerdo que cuando mi mamá se puso a limpiar y a despolvar, porque no tenía el sueño, quería ocupar el tiempo en algo, se puso a despolvar, y cuando ella está despolvando, yo la miro, y cuando yo la miro, yo no la veo a ella, yo veo los demonios que hay en ella. Yo creo que hoy, con el entendimiento que yo tengo, con la capacidad que Dios ya me ha dado de poder entender y conocer un poco más del mundo de las tinieblas y del mundo, o sea, del mundo espiritual, de ambas partes, de parte de Dios y de parte del enemigo. Yo creo que Dios más bien permitió esto en mi vida para que yo pudiera valorar lo que es el Evangelio, la perla que Él había puesto en mí, para que yo pudiera valorar la salvación que Él me había dado. Y yo recuerdo que cuando mi mamá estaba en eso, mi hermano sale afuera a su casa, que queda en el patio cerca de la casa materna, y yo sentí esa voz que me dijo: aquí es que te vamos a volver loca de verdad. Y también sentí esa voz que me dijo: si él va afuera, va a buscar más demonios para traerlo, para atormentarte. Sentí esa voz que me dijo así. Y yo recuerdo que mi hermano salió y volvió. Y cuando mi hermano salió y volvió, ahí yo me puse como un poco más agresiva. O sea que el enemigo estaba directamente hablando a mi vida.
Pero en ese entonces yo recuerdo que yo me aferraba mucho a la Biblia. Yo me aferraba y yo decía que no me quitaran la Biblia, porque yo me sentía como que al tener la Biblia cerca de mí, yo tenía una protección. Claro. Y yo recuerdo que cuando ellos logran y me amarran, mi mamá pone un brujo a que me trabaje, un haitiano, para que me trabajara. Y yo recuerdo que yo le dije que yo no quería que él me trabajara, porque yo sabía que yo era cristiana, aún estando descarriada. Yo decía esto, yo era cristiana y yo conozco que hay un Dios poderoso. Amén. Yo no quiero que usted me trabaje eso. Pero aún por encima de mí, ellos pudieron dominarme y él me trabajó. Mi mamá me inyectó, porque ella me llevó también a un psiquiatra. Me inyectaron y me sedaron. Me dormí y en lo que estaba dormida, el haitiano trabajaba en mí, O sea en que mi usted cuerpo. no sabe qué fue lo que él hizo en usted. Yo no Porque sé, estaba... yo no sé porque no lo vi con los ojos carnales, pero sí sé porque Dios, mientras yo estaba ahí, mi espíritu velaba. Yo sentía en lo que estuve dormida, yo soñaba, como que si era soñando, yo estaba. Y yo veía como que el brujo cogía una cantina y le decía a todas las mujeres hembras que estaban ahí que hicieran pipí en la cantina. Y él agarró de la Biblia, le arrancó hojas de la Biblia y lo quemó eso y lo ligó con los pipí y eso me lo dieron a beber. Eso lo vi yo, pero yo estaba dormida. Eso me lo mostró el Señor. Y yo vi cuando el cuartito donde yo estaba se prendió en fuego. Como que se prendió en fuego. Entonces, cuando se prendió en fuego, el hombre que estaba trabajando la brujería, entonces tuvo que salir. Y después de esto, ya Casey, cuando yo logro despertar, yo encuentro que me habían quitado la Biblia. Ellos me habían quitado la Biblia del brazo y veo así donde está la cantina enganchada. Así, enganchada así en el compartimiento de la casa con la cocina, del cuartito con la cocina, ahí estaba enganchada la taza, la cantina donde ellos quemaron lo que yo vi con mi espíritu que ellos quemaron. Y mi mamá me dio unos baños, y unos baños de una agua hedionda que él le había preparado. Él le dijo a mi mamá que si yo no permitía que me trabajaran, él me iba a volver loca. Y que si ella no le pagaba lo que él le dijo que le pagara, también me iba a volver loca. Entonces, yo, en esa incertidumbre, en esa persecución donde ellos me tenían amarrada, yo sentía que también una voz de calma me hablaba y me decía: canta este coro que dice: libre, tú me hiciste libre. Y yo cantaba el coro y yo decía: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Aleluya. Aleluya. Y yo cantaba este coro, y cuando yo cantaba este coro yo sentía paz. Amén, hermoso. Las voces se alejaban, gloria al Señor. Las voces yo no las sentía, la voz es mala cuando yo cantaba este coro, pero al verme que ya yo estoy desprotegida de la Biblia, lo único que le quedaba o me quedaba cerca de mí, donde yo estaba amarrada, era el pergamino negro que tiene después de la portada, de la primera portada. Ese pergamino negro estaba cerca de donde yo estaba. Y yo, cuando sentía que me hablaba esa voz, cuando yo dejaba de cantar, me hablaba la voz que me atormentaba, yo hacía esto y alaba con los pies el pergamino negro de la Biblia, que era lo único que me quedaba cerca. Y yo sentía como que al aferrarme a esto de la Biblia, yo iba a tener una protección, y era cierto. Gloria al Señor. Por esto yo no puedo ver
cualquier persona que tiene una Biblia y le pone algo encima, sea quien sea, se lo quito de encima. Porque yo entiendo que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y es algo que yo sé que tiene poder. Amén. Entonces, yo, hermano, miren, yo sinceramente me siento agradecida de Dios, Jacqueline, agradecida de Dios, porque yo estaba prácticamente presupuesta a vivir una vida de adicción a una pastilla que me mantenía sedada. Y esa pastilla que me mantenía sedada, un día yo dije, yo no voy a tomarla más. Señor, yo he creído en un Dios que sana, que liberta y que sostiene. Y yo no voy a tomar más, porque yo no voy a ir a predicar por ahí que tú sana y salva y yo adicta a una pastilla para yo controlar unos nervios, donde tú eres un Dios poderoso. Amén. Y no la tomé más. Y recuerdo que me fui de mi casa, de donde mi mamá, y me fui otra vez allá a Boca Chica. Y allá en Boca Chica ya yo me sentía prácticamente bien, ya yo me había reconciliado, gloria al Señor, y yo sentía que ya yo estaba bien. Bueno, me voy, cuando me voy allá los demonios otra vez comienzan a hablarme, a atormentarme. Yo sentía que yo duré una noche de rodilla, y esa noche que yo duré de rodilla, yo escuchaba las voces de los demonios. Yo sentía que me sobaban las ametralladoras para matarme y me decían, vamos a matarla, vamos a matarla. Yo sentía y escuchaba esa voz, y el enemigo me hacía creer que eran voces de personas que yo conocía y que yo sí sabía que estaban armadas también, que tenían su arma de fuego. Okay. Así es. Pero yo decidí ya pelear eso de rodillas, pelearlo espiritualmente. Pero una de esas noches, que fueron 2 noches que duré en vela, la primera me fui al hospital y la doctora me dijo que yo no podía dejar esa pastilla, que eso era permanente en mi vida. Entonces ahí es cuando yo digo, no voy a vivir una vida adicta a una pastilla. Yo no voy a tomar eso. Entonces ellos me inyectaron esa noche, y cuando yo voy de regreso a mi casa, oigo la voz del enemigo que me dice, tú no fuiste a un punto a comprar el estupefaciente, pero sin embargo fuiste allí para que te lo inyecten. Tú no vas al punto, pero vas a la farmacia y compras la droga, y entonces te la tomas. Entonces esto me hizo recapacitar. Y cuando yo siento que el enemigo lo que quiere es totalmente atormentarme hasta el punto de volverme loca, yo dije, yo voy a pelear esto de rodillas. Y duré una noche entera completa que no pegué un ojo, ya que hice, orando y pidiendo al Señor y peleando con esos espíritus inmundos que atormentaban mi mente. Y yo cantaba ese coro, libre tú me hiciste libre. Y yo cantaba y yo cantaba y yo oraba y yo me paseaba y abría la Biblia y leía Salmo 91 y leía Salmo 21. Y yo recuerdo que en eso me amaneció, y cuando amaneció, entonces ya yo pude estar bien. Ya yo pude estar bien. Y luego de ahí en adelante, ya yo tuve una vida normal, gracias a Dios, una vida totalmente normal. Y de ahí en adelante yo no usé más estupefacientes. Gloria a Dios. La gloria del Señor. Pero esto hizo en mi vida que yo recapacitara, que yo entendiera que hay un mundo espiritual, que hay una jerarquía espiritual, y que ese mundo de la tiniebla es real, y que en ese mundo de la tiniebla hay tanta maldad y tanta sabiduría. El enemigo tiene mucha sabiduría, porque él sabe cómo entrar a tu vida, mucha malicia, cómo penetrar a tu vida sin que tú te vayas dando cuenta.
de que Él te está utilizando. Y abrimos puertas. Exacto. Porque usted abrió la puerta, lamentablemente, por la inocencia, por todo lo que pasó, de la prostitución, abrió la puerta de las sustancias ilícitas, abrió la puerta del alcohol y de cuántas cosas que poquito a poquito, entonces prácticamente los demonios se apoderaron y aprovecharon esa apertura para hacer un desorden en su vida. Gracias a Jehová. Así es. Que vino a su encuentro. Así es. Pero se me estaba olvidando algo del testimonio. Cuando yo me descarrié, mientras yo estaba totalmente hundida en el alcoholismo, en la prostitución y en las sustancias ilícitas, yo recuerdo que también conocí un joven en San Pedro de Macorís. Hoy está muerto. Murió muy joven, lo mató la policía. Yo recuerdo que cuando yo estaba teniendo establecí una relación con ese joven, recuerdo que este joven me utilizaba de mula, me utilizaba también de carnada para hacer atracos y todas esas cosas. Así es. Cuéntenos más. Nos Así quedan, qué sé yo, como 15 minutos. Vamos a aprovecharlos. Elis. Dele. Muy bien, entonces, este joven me utilizaba. Yo recuerdo que nos íbamos al malecón de San Pedro de Macorís. Allí yo me sentaba, él me compraba una pequeña, una cerveza o una grande, una pequeña, lo que sea, y allí me sentaba junto de otra amiga y allí conquistábamos a los hombres. Ok. Como yo era una muchacha que tenía un cuerpo muy envidioso, espigada, grande, y no era gorda ni nada por el estilo, y jovencita. Y yo recuerdo que este hombre se sentaba por allá a lo lejos para chequear, y nosotras entonces conquistábamos al que viéramos que tuviera más dinero, que gastara más, a ese conquistábamos. Entonces luego le decíamos que nos encaminaran para que no nos fuera a pasar algo en el camino, pero era para que los jóvenes con quienes teníamos esa relación establecida, entonces ya estábamos combinados para donde lo iban a esperar. Entonces, claro, luego que nosotros veíamos que ellos venían a atracar, nosotras salíamos corriendo y soltábamos a esas personas su suerte. Dice que ustedes también eran parte del atraco. Por supuesto. O sea, de víctimas. De víctimas, así es. Ay, Dios mío. Para todo eso me presté, pero la gloria y la honra del Señor, que todo esto me ha dado una experiencia para que hoy yo como pastora pueda tener esa compasión por esas personas que están en ese bajo mundo, que están hundidos hasta más no poder. Yo a veces, yo siempre vendo mis helados en una pasola. Que me gustaría que también hable un poco de eso, de lo que usted se dedica, su emprendimiento, para que la gente la conozca y pueda también comerse su heladito. Cuéntenos. Muy bien. Sí, luego ya que mi esposo fallece, ya yo tenía el llamado a levantar un campo blanco acá en Baní, en el Limonal. ¿Ese esposo suyo que falleció se portaba bien con usted? Fue el de los 21 años de matrimonio, con el que yo fui muy infeliz, porque después que yo me reconcilié, volví. A mí se me olvidó ese. Cuando yo me reconcilié con el Señor, después de haber pasado la crisis nerviosa, entonces yo me junté de nuevo con él. Ah, pero usted no lo había dicho, ¿o sí? No. Ah, usted se juntó con él. Exactamente. Volví con él porque yo entendía que el matrimonio es uno. Y ya yo entendía que tenía un poco más de capacidad para soportarlo. Pero él siguió con esa actitud. Así es, hasta morir. Ay, Dios mío. Entonces usted piensa o pensaba que sí podía estar preparada para soportar todo eso.
Lo estaba. Entonces, la volvió a maltratar física, o sea, en cuanto a intentos prácticamente, le hablaba mal y todo eso. Verbalmente sí. ¿Cuántos años duró entonces después que se juntó con él? No recuerdo exactamente, pero fueron unos cuantos años. Y Wow. Pero era mujeriego. no. Solo No era- como Bocú y Sí, exacto. no dominaba la ira. Odioso en la casa, no era para nada comunicativo, no era detallista, para nada era un hombre muy social ni nada, bruto. Pero tomaba mucho alcohol o algo así. No, él no tomaba mucho alcohol porque él tenía problema estomacal y él no le permitía tomar alcohol. Entonces usted se quedó viviendo con él, aún él no siendo cristiano. Claro, aún no siendo cristiano. Eso me fue quedé también un descarriado. problema, en verdad. Cuando la Descarriado. persona no es igual que uno en ese Sí, sentido. pero cuando yo me casé con él, sí éramos cristianos los dos. Ok. Exacto, él se descarrió en mis manos, o sea, estando ya viviendo Ok. conmigo. Entonces, cuando yo me meto a vivir con él nuevamente, me quedo tranquila. En ese proceso, el Señor me procesaba para entrar al ministerio del pastorado. Ok. Entonces, comienzo a pastorear allá en Boca Chica. Pero ya el Señor me había dicho que yo iba a pastorear aquí, que Él quería que yo levantara un campo blanco acá. Ok. Entonces, luego de que Él fallece, ya Él tiene 8 años y tantos de muerto, luego que Él fallece, duró unos meses más orando y preparándome para venir a levantar el campo blanco. Levanto el campo blanco aquí. Y allí estoy, ya construí la iglesia, la gloria del Señor. Ay, qué y allí bueno. estamos. Bueno, yo me dedico a vender helados. Ajá. Yo fabrico helado y compro helado de la fábrica también. ¿De qué? Compro helado en tarro y también helado en paleta. Yo hago helado de batata. Ajá. Yo hago helado de sabores y hago helado de tamarindo. Yo hago arepa y la vendo. Wow. Yo tuesto maní y lo vendo. ¿Usted sale por las calles, por los barrios? Sí, en mi pasola. Ahí abajo está mi pasola. Tiene un canasto detrás. Ahí yo monto lo que yo vendo. Qué y bueno. yo también hago bollito de yuca y lo vendo. Y hago haba con dulce y también la vendo por pote. Señores, qué bueno, me encanta, qué bueno que usted está hablando de este tema, Arisleida, porque hay gente que quizás, bueno, tiene su mentalidad. Ok, voy a pensar como piensan alguna gente, voy a decirlo. Esta, después que se cansó de hacer y deshacer, ahora se mete, así mismo que lo dice, ahora Sí. se mete a pastorear y vive de eso. Ajá, esa mujer se faja. La Diario, gloria de usted Dios. sale a las calles a vender todo eso. Casi diario. Ajá. Casi diario. ¿Y cómo le va? ¿Ya tiene sus clientes? Claro que sí. Y cuando no voy me echan de menos. Ya tengo mi clientela, a veces yo no salgo. Por ejemplo, el día que me toca hacer bollito, como el día de hoy, tostar maní, hacer arepa, ese día yo trabajo de dentro de la casa. Solo voy a los colmados a llevarlo. También lleva los colmados. Guau. Usted me va a mandar imágenes para yo colocarla, Claro que para sí. que la gente pueda ver todo lo que usted hace. Y también en la iglesia sumamente activa con los jóvenes, supongo con los niños. Así es. No tengo muchos miembros ya que hice. Pero los que hay, Pero los que hay están activos, la gloria del Señor. Los que hay son sumamente sumisos, son miembros que están obedeciendo. ay, La qué gloria del bueno, Señor. Qué bueno. Usted me dijo que esa falda que tiene puesta, que me encantó, ¿la hizo usted? Ay, claro que Hábleme sí, mi de eso. amor. Mira para ahí, mira para ahí. Esto lo hago yo. ¡Guau! Ese es mi arte. Porque también me preparé. La enfocaste bien, Alberi, para que se pare de nuevo. Ahora me voy a modelarle mi falda, ¿verdad? ¡Guau! Sí. Esta la hago yo. Esa la hice yo. Tengo mi máquina de coser también. Si me llevan cualquier arreglo, pues también estoy ahí para arreglarle cualquier cosa que me lleven. Entonces usted es buena en la cocina haciendo postres y también como modista. Así es. Gloria al Señor. Y no solamente eso, una líder del Señor que se deja usar para guiar a otros. Así que es. viene con una vida sumamente sorprendente a impactar a las vidas. O sea, sin lugar a dudas, todo aquel que la conoce usted
tiene que sentir algo y acercarse a la iglesia. Pero son tan idólatras la gente en mi barrio. Sí. Sí, en ese municipio son muy idólatras. ¿Dónde usted vive? En el Limonal. En el Limonal. ¿Usted es la luz en esas tinieblas? Amén, la gloria del Señor. Pero nada, estamos allí para decirle a la gente que Cristo le ama y que Cristo quiere salvarles. Amén. Y que sí, dígale eso, por favor, a la gente que no conoce al Señor. Y que yo soy un testimonio vivo del poder de Dios. Que el que me conoció en la vida que yo llevaba y ve la vida que llevo hoy, sabe que hay un Dios poderoso que cambia, que transforma, y que esa misma transformación que Él hizo en mi vida, también la quiere hacer en usted que me está escuchando y que me está viendo en esta hora. Así es que yo le exhorto a todo aquel que se sienta desprotegido, a todo aquel que sienta la depresión que yo sentía cuando no le servía al Señor, que hay un Dios poderoso que lo llena todo y en todo. Amén. Y que es el momento de decirle sí, de abrirle su corazón y aceptarle como su Señor y Salvador. Yo le exhorto, busquen de Cristo, porque Cristo es bueno. A mí me ha sido bueno. Y a ti, Jackie. En mi vida ha sido bueno. Es bonita esa alabanza. Hermosa. Bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Aleluya. Aleluya. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. ¡Santo! Aleluya. Bueno, ya debemos de terminar, señores. Gracias por escuchar a Arisleida, por escucharme a mí. Yo sé que ustedes van a apoyarnos compartiendo este testimonio con otras personas que necesitan escuchar lo que ella vivió y cómo ha sido rescatada. Gracias de todo corazón. Estuvo con ustedes Arisleida Santana. Amén. Y Jackie Peguero. Será hasta una próxima entrega. Amén. Conectamos con ustedes a través de Jackie y un poquito más.